Vamos a pasar ahora al segundo eje, que hemos denominado como integración regional. Acá les vamos a pedir que por favor durante sus 3 minutos aborden 4 preguntas. La primera es, queremos preguntar sobre Venezuela, es difícil escapar de ese tema. Queremos saber si para ustedes existe un orden democrático que se respeta en Venezuela. ¿Cuál podría ser una solución para la crisis? ¿Y qué piensan respecto a algunas posturas que plantean el empleo, el uso de la fuerza militar extranjera para derrocar al régimen de Maduro? ¿Y qué papel debería jugar nuestro país? La segunda pregunta es, teniendo en cuenta que Brasil es un aliado estratégico para la Argentina, ¿qué opinión tienen de la administración del presidente Jair Bolsonaro y en qué aspectos se puede estrechar la relación con Brasil? En tercer lugar, si consideran que el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur es un éxito o debe ser revisado, y en su opinión, ¿cuál debería ser la posición de su partido al momento de considerarlo en el Congreso de la Nación? Y por último, ¿qué panorama general tienen sobre la integración suramericana? Algo de esto ya lo han abordado en la primera etapa. ¿Y sobre qué temas cree que debería conducirse? Especialmente, ¿qué opinión tienen sobre la iniciativa Prosur? Muchas gracias. Vamos a comenzar ahora por orden alfabético, por nombre, no por juventud, así que vamos a empezar por Florencia. Florencia, tenés 3 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, al abordar la cuestión regional, creo que cabe mencionar que todos sabemos la importancia y creo que esto fue una coincidencia entre todos los partidos. Nos pediste que hablemos de Venezuela. Qué tema, ¿no? Teniendo 150.000 venezolanos acá en Argentina exiliados y habiendo más de 5 millones en todo el mundo que se fueron de su país porque no se cumplían y no se les garantizaban los derechos humanos. El presidente Macri y la administración a la cual formo parte también ha tenido un rol protagónico en lo que es la visibilización de la crisis venezolana y en la denuncia en todos los organismos internacionales y multilaterales de la violación de los derechos humanos, tanto en el Grupo de Lima, que se conformó, en las Naciones Unidas como en la OEA. Asimismo, nosotros impulsamos la aplicación de sanciones para todos los funcionarios del régimen y en el ámbito del Mercosur, aplicando el protocolo de Ushuaia, se lo suspendió. Nos preguntaste también cuál es la salida de la crisis. Claramente una salida tiene que ser institucional y sin el uso de las fuerzas. Creo que, y quiero que quede bien claro, que tiene que ser sin el uso. Nosotros lo que promovemos básicamente es la democracia en Venezuela, que haya elecciones libres, que la gente elija quién quiere que lo gobiernen. Y en esto apoyamos a Guaidó en la tarea de reordenamiento que está haciendo. Me queda poco tiempo, quiero hablar sí de Brasil, simplemente un par de palabras, es nuestro principal socio comercial y por eso tenemos que darle la importancia necesaria como principal bloque que formamos dentro del Mercosur, nuestro principal partner. Con eso creo que digo todo. Y en cuanto al acuerdo Mercosur-Unión Europea, creo que es el hito de política exterior. Todos los que estudiamos internacionales sabemos lo que costó este acuerdo, más de 20 años de trabajo diplomático, que un poco, Marra, hablabas de la importancia de las políticas públicas a largo plazo. Creo que esta fue una política pública a largo plazo. Nos abre un mercado de más de 800 millones de habitantes. Y creo que algo importante, no me queda tampoco, para decir es los plazos de degradación. No es que automáticamente se van a abrir todos los plazos, no es que esto va a destruir la industria, no. Todo eso se tuvo en cuenta en los 20 años de negociación que hubo. Mismo Cristina, como está en la presidencia también, se hicieron negociaciones con el tema de Unión Europea-Mercosur, Evo Morales lo ha festejado, así que creo que esto es un hito para Latinoamérica, es un hito para la región y por supuesto lo vamos a ratificar en el Congreso. Muchas gracias. Ahora es el turno de Juan Manuel, por favor. 3 minutos. Sí. Para nosotros la prioridad, como decíamos en la primera intervención, de las relaciones con nuestros socios regionales, de la relación con nuestros países hermanos, es prioritario en esta política de círculos concéntricos, donde la Argentina primero tiene que cerrar una estrategia común con sus países vecinos para luego encontrarse con las grandes potencias. Por eso es fundamental la estabilidad democrática y sostener los valores democráticos, como la Argentina ha sido históricamente un país líder en defensa de derechos humanos, fundamentalmente a partir del juicio de las juntas y de las políticas que han llevado
a que en el mundo se mire el caso argentino como un ejemplo en materia de democracia y de memoria de verdad y de justicia. Con respecto al tema Venezuela, es innegable que hay una situación, que no hay Estado de Derecho actualmente en la República Hermana. Esto lo ha planteado tanto Cristina Fernández de Kirchner en un reportaje recientemente concedido, como el propio Alberto Fernández, que respaldó el informe de Michelle Bachelet en materia de derechos humanos en Venezuela. Consideramos que al mismo tiempo es tan importante decir esto, como al mismo tiempo de poner cualquier intención de intervención y de legitimar una intervención extranjera en Venezuela, y también repudiamos cualquier medida de sanción comercial y de bloqueo, justamente para no repetir experiencias fallidas del pasado. Creemos que no hay que repetir lo que sucedió en Cuba, donde las crisis humanitarias se agravaron producto del bloqueo y las sanciones comerciales, donde no retrocedió el gobierno de los Castro, ni tampoco lograron imponer, ni se logró imponer el gobierno que Estados Unidos quería, ni tampoco Cuba encontró el desarrollo económico que pretendía quienes lo gobernaban. Esas situaciones de tensar la cuerda sin saber a dónde se va, sabemos que conducen solamente al fracaso y a más postergación y a mayor crisis humanitaria. Por ese motivo apoyamos el grupo de contacto, apoyamos las medidas de diálogo, apoyamos posiciones como la del gobierno uruguayo y la del gobierno de México, que no por dejar de condenar cualquier situación de violación de derechos humanos, al mismo tiempo se ofrecen para mediar y para encontrar las soluciones. Tan dramático como esto es lo que sucede en la República Hermana de Brasil. La propia Angela Merkel, la canciller alemana, se ha pronunciado el último tiempo diciendo que la situación de la democracia en Brasil atraviesa un momento dramático, y que a la hora de hablar del acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur dijo que Bolsonaro ciertamente, y el modelo que promovía Bolsonaro era un obstáculo para alcanzarlo. Entonces me parece que por un lado cargar todas las tintas sobre un país sin mirar la democracia en aspectos más globales, creo que es un problema, y por eso consideramos que hay que tomar primero la defensa de los intereses de Sudamérica, de los intereses de la Argentina en ese contexto, y luego, por supuesto, sin deponer ningún valor ni ninguno de los objetivos en materia humanitaria. Bien. Bueno, en primer lugar, y antes de ir a las preguntas puntuales, tomando como el tópico general de este bloque, que es la integración regional, nosotros, como lo fuimos diciendo en todos los puntos, entendemos que es fundamental y que es el lugar desde el cual nos tenemos que parar a construir nuestras relaciones con el mundo. En ese sentido, vemos con mucha preocupación el abandono de ámbitos como el UNASUR. Me parece que el UNASUR tenía un rol fundamental en lo que tenía que ver con la defensa, además de las democracias en Latinoamérica, que es algo que nosotros no podemos dejar de lado, sobre todo con la historia que tiene nuestra región. Y que es un error garrafal haber querido construir la idea de que la UNASUR era un organismo ideologizado. Me parece que lo ideologizó, mejor dicho, este gobierno, y que en todo caso lo que hacía la UNASUR, o lo que tenía como bandera, era la defensa de la democracia. A mí eso no me parece ideologizado, a mí eso me parece constitucional y me parece que tiene que ver con el derecho internacional que nosotros defendemos. Entonces, UNASUR, que tuvo un rol central en momentos muy conflictivos en nuestra región, bueno, que en algún sentido, el disparador fue lo que ocurrió en Honduras. Después la UNASUR tuvo un rol fundamental en el conflicto entre Venezuela y Colombia, lo que fue el intento de golpe en Ecuador. Me parece que dejar de lado ese rol que tenía un organismo como el UNASUR nos parece que atenta contra la construcción de una región fuerte y consolidada. Dicho eso, además me parece que hay muchas podemos llamarle deudas, podemos llamarle caminos pendientes para recorrer, como la constitución de un Banco del Sur, como el desarrollo de propuestas de infraestructura que permitan conectar mejor nuestra región, y eso me parece que es fundamentalmente caminos que tenemos que recorrer para consolidar una integración regional. Particularmente, para ir a las preguntas concretas respecto al tema de Venezuela, me parece que vamos a estar todos de acuerdo que la situación es absolutamente preocupante, que quien peor la está pasando es el pueblo venezolano, producto de las situaciones que todos conocemos, pero que por sobre todas las cosas nosotros abonamos a que la resolución de esa situación tiene que emanar del propio pueblo, y que de ninguna manera la injerencia, la intromisión en esa situación, posicionándose a favor de Guaidó, como decía
Flor concretamente, nos parece que es un error garrafal y que claramente no contribuye a una solución pacífica ante lo que está ocurriendo en Venezuela. El camino ahí es construir una mesa de diálogo entre el propio pueblo venezolano y que lejos de eso está la injerencia extranjera y por sobre todas las cosas la injerencia de Estados Unidos, ¿no? Me parece que fue una irresponsabilidad enorme la postura que tomó nuestro gobierno respecto a la salida de Guaidó y ese conflicto que todos conocemos. 30 segundos. Bueno, Brasil, socio comercial fundamental para nuestro país, hay que fortalecer ahí, pero construir relaciones comerciales además que permitan generar empleo. La situación también de Brasil es complicada por los pronunciamientos además que han tenido recientemente, digo, su gobierno en torno a cuestiones que tienen que ver además con derechos de las diversidades y demás. A mí me parece que eso no es menor, particularmente respecto, y cuando me quedan 5 segundos, respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Bueno, en principio tenemos un preacuerdo, todavía no es un acuerdo, tiene que ser ratificado y a nosotros nos preocupa muchísimo cómo ese acuerdo, que si bien se viene negociando hace muchísimos años, pero las cláusulas se estarían cerrando ahora, nos preocupa todo lo que podemos haber cedido y pareciera que cedimos en términos de la protección de nuestra industria nacional. Gracias. Bueno, voy a empezar por el tema del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Creo que la palabra acuerdo ya me genera una buena sensación. Cuando hay acuerdos quiere decir que las partes están contentas. Claramente todavía pasa que pase el acuerdo por el Congreso. ¿Por qué pasa? ¿Qué falta que pase eso? Porque todavía no vimos la letra chica. Hoy no nos podemos dejar llevar por un titular, no nos podemos dejar llevar en un año electoral por situaciones que pueden llegar a tender a llevar al electorado hacia un lado. Claramente estos acuerdos son basados en cosas que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Quiere decir que pasaron más de un gobierno, que complementa la idea que dije al principio, que lo importante son los países y no los gobiernos. No quiero caer en reducciones partidarias, pero casualmente el otro día hablaba con Roberto Labaña y me contaba que él había participado en los años 80 del gobierno de Alfonsín, habiendo desarrollado el proyecto del Mercosur. Y que obviamente el proyecto del Mercosur iba más allá del Mercosur. Capaz el Mercosur se quedó a mitad del camino. Pero ahora, con el acuerdo de la Unión Europea y los futuros acuerdos que hablen de este acuerdo, seguramente va a empezar a tener más sentido desde el lado comercial. Desde el lado político capaz tenemos otra discusión, pero del lado comercial necesitamos ponerlo en juego. En cuanto a la situación de Venezuela, lo que más me preocupa, lo que me pone triste a mí, Ramiro, como persona, como individuo, es la falta de democracia. Para que haya democracia, creo que la primera medida tiene que ser la alternancia. Tiene la gente que poder ir a votar. Después podemos discutir de qué manera puede intervenir la Argentina en el conflicto de Venezuela, pero sí tenemos que reclamar como país que haya democracia. Creo que tenemos que actuar con el caso de Venezuela no de moneda bilateral, sino a través de los organismos. Claramente escuché acá que nadie está a favor de ir con ejércitos de otros países a meterse en Venezuela si no consigue una resolución pacífica. Fíjense, digamos, cómo estamos evolucionando en cuanto a relaciones internacionales, que la palabra que se destaca en todos los tipos de conflictos es la palabra pacífico. Acuerdos pacíficos, paz. Nadie quiere guerras. Estamos avanzando como sociedad, como humanidad. También hay una pregunta del Fondo Monetario, ¿no? Eso fue antes. Bueno, pues esa es la que más fácil se me hace, por eso. Esa fue antes, no la respondí antes. Ah, bueno, está bien. Bueno, porque el Fondo Monetario me tiene que no. Bueno, muchas gracias. Perdón, tenemos con Sebastián 3 minutos, por favor. Si querés después te pregunto por el Fondo Monetario, me toca. Tenemos el acuerdo de preguntas, no me olvides. Bueno, volviendo un poco en seriedad, digo, para hablar de esta temática, voy a contar un poco. Balad, Parlatino, Mercosur, Comunidad Andina, Sistema de Integración Centroamericana, CARICOM, UNASUR, ALBA, CELAC, Alianza del Pacífico, no me queda más dedo de la mano, Grupo de Lima, PROSUR, son algunas de las organizaciones regionales que se vinieron creando en las últimas 2 décadas más o menos.
¿Y por qué planteo esto? Porque nosotros creemos que en la época actual es hora de dejarnos, como venimos diciendo todos, en cuestiones partidistas y puntuales de gobierno tras gobierno. Nosotros creemos que es muy importante profundizar el Mercosur, que se crea en base a los acuerdos que hace Alfonsín en los 80 para destruir hipótesis de guerra, de conflicto, en una situación que era tan traumática para nuestro país. Entonces creemos que hay que seguir en ese eje. O sea, es insostenible a cada gobierno que cambie vayamos creando un nuevo organismo, como fue UNASUR en su momento, que claramente fracasó, y como seguramente sea el PROSUR, que cuando haya un cambio probablemente vuelva a fracasar. En ese sentido, no hay que refundear cada 2 por 3 la política que tenemos en ese sentido. En un mundo globalizado, una economía globalizada, tenemos que exigirnos un poco más. Y por eso creemos que hay que volver a darle un énfasis al Mercosur, y el acuerdo logrado con la Unión Europea es un impulso que nos puede dar para hacer las transformaciones necesarias para insertarnos en las cadenas globales de valor. Y en este sentido, esto nos crea un marco común de negociaciones de 800 millones de personas más o menos, que es muchísimo más de lo que nosotros podemos conseguir dentro de nuestro propio país y del continente que nos ayuda a nosotros. Y en este escenario de cruzadas proteccionistas, también lo que nos puede permitir es reglas claras que nos imponen este tipo de acuerdos para no venir con los vaivenes históricos que ha tenido nuestro país. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta esto, sino que actualmente exportamos alrededor del 17% de nuestro producto, que es casi la mitad de lo que exporta el resto del mundo y muchísimo menos de lo que exporta América Latina. Esta apertura puede ser muy beneficiosa en ese sentido, pero lo que tenemos que hacer es adaptarnos, nuestros sectores más en peligro con esto, para que podamos conllevar una mejora en nuestro futuro. Entonces, volviendo un poco al tema, creemos que hay que defender la integración regional y principalmente hacer que el Mercosur pueda llegar a mayores consensos. Bueno, yendo a la temática más conflictiva, me parece que es el tema de Venezuela. Yo vi que acá había un compañero integrante del CARI que es de Venezuela. Entonces, ¿qué más hay acá para agregarle? En Venezuela se dio una de las mayores crisis humanitarias y políticas de los últimos 20 años en nuestro continente. Un lugar donde se recibieron personas que se tuvieron que escapar de Argentina, y hoy por hoy nosotros recibimos a miles y cientos de personas. Hace poco salió el informe que hizo Bachelet, donde informa de asesinatos extrajudiciales, donde se informan torturas, persecuciones políticos. Y creemos que el gobierno de Maduro esto es completamente ilegítimo, hay que llamar a elecciones urgentes y convocar a que el pueblo de Venezuela vuelva a participar en un sistema democrático. Y no es momento para tener posiciones tibias. Si uno apoya a Maduro, la historia lo va a condenar por apoyar un régimen que no es democrático, es autoritario y persigue las libertades públicas. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Si les parece, vamos a acotar el tiempo. En vez de hacer 1 minuto y medio, lo hacemos de 1 minuto la respuesta para que podamos llegar al tercer eje, que también nos parece súper relevante. La primera pregunta la va a hacer Sebastián a Florencia. Tiene 30 segundos y por favor, si podemos acotar la respuesta. Gracias. Me gustaría saber un poco más del acuerdo de la Unión Europea y cuáles son los riesgos que también los beneficios nos puede conllevar como país y como integración regional. Buenísimo. Bueno, tal vez me voy a correr un poco del eje económico, que creo que es el que siempre se habla y el que hablaron todas las personas que estamos aquí integrando el panel, para hacer también una mención especial a la institucionalidad, ¿no? A la previsión que da este acuerdo. Nosotros, me imagino están todos también en tema, pedimos el ingreso a la OCDE y desde el Gobierno Nacional se están haciendo diferentes iniciativas para poder ingresar. Este tipo de acuerdos fortalece vínculos políticos, vínculos culturales y económicos e institucionaliza una relación política. Esto lo que logra es encauzar procesos, en generar reglas claras, en generar previsibilidad, en generar que algo que haga este gobierno no pueda ser tumbado por el próximo ni por el próximo, sino que sean políticas dirigidas a consolidar a Argentina como un país serio ante los ojos internacionales. El acuerdo también genera un entorno económico, normativo e institucional moderno. Si no hay normas, ¿cómo sabemos cómo jugar? Y para poder jugar en la comunidad internacional necesitamos esas normas claras. Asimismo, también promueve la integración entre el Mercosur y la región, que la verdad me pone muy contenta escuchar que todos estamos en la misma línea de que la región es importante. En cuanto a la parte económica, como dije anteriormente, cuando se armó el acuerdo, tengo que cerrar,
se consideraron las economías regionales, se consideró la industria argentina y como todo va a tener que ser aprobado por el Congreso, pero creo que es el hito de política exterior de los últimos 10 años, me animo a decir. Gracias, Florencia. Ahora Lucía va a preguntarle a Juan Manuel, por favor. Si podemos acotar la respuesta. Bueno, yo le voy a preguntar a Juanma por el tema que le quedó sin hablar. No sé si te estoy haciendo un favor o no, pero te quería preguntar por tu opinión y tu análisis sobre el Prosur. Sí. Bueno, respecto, escuchaba recién a Sebastián planteando que no es bueno cambiar permanentemente la institucionalidad de la integración, y justamente el ejemplo del Prosur marca cómo las afinidades ideológicas van torciendo o cambiando lo que deberían ser políticas de Estado. La UNASUR estaba integrada por todos los países podríamos decir del Río Bravo hacia el sur, del Río Bravo no, desde Panamá hacia el sur, porque el Río Bravo es en Estados Unidos, con México, la frontera, y eso tenía que ver con la CELAC, que era la segunda institución que se había podido conformar, y integraban gobiernos tan diversos como el de Chile, el de Colombia, el de Venezuela, el de Brasil, el de Uruguay. No existía una lógica de alianza ideológica o de mera afinidad entre presidentes, de mera amistad o de alineamiento con los Estados Unidos, con alguna potencia de turno. Este gobierno, cuando comenzó, quería integrar a Argentina a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico que terminó de fracasar cuando triunfa Donald Trump y justamente destruye el acuerdo transpacífico que se estaba construyendo entre, sobre todo, Estados Unidos y los países del sudeste asiático para bloquear la expansión china. A partir de eso, la segunda prioridad fue destruir la UNASUR y ahora construir esta nueva alianza. Con lo cual, marca que los tiempos parece que se nos marcan desde Estados Unidos y luego nosotros tomamos decisiones. Creo que lo que hay que hacer es lo contrario, generar una estrategia común. Es lógico que surjan distintas experiencias. En Europa surgió primero la Alianza del Carbón y luego eso terminó derivando en la Comunidad Europea, luego la Unión Europea. Es un proceso largo de avances, de retrocesos, de errores y de aciertos, pero justamente lo que hay que tener es firmeza a la hora de plantear cuáles son los objetivos primordiales. Gracias. Ahora Ramiro, por favor, a Sebastián. Bueno, mi pregunta en base a esto que vengo diciendo de los acuerdos es, Sebastián, ¿qué crees que hay que destacar o qué crees que se puede llegar a un acuerdo político amplio tomando en consideración la experiencia del gobierno anterior o todo lo que vienen hablando los chicos? ¿Qué es lo que compartís con ellos? Bueno, un eje principal que compartimos un poco también en las banderas que en mi partido históricamente ha tomado es la agenda de derechos humanos, principalmente igual a nivel interno, retomar lo que fueron los juicios a los violadores de derechos humanos. Es un eje central que reivindicamos bastante. En términos de la política internacional, creemos que muchas veces se lleva una demagogia discursiva sobre puntos bastante conflictivos, apoyando ciertamente a países como Rusia, posicionándose con un eje complejo como era el de Irán. Creemos que hay que ser mucho más responsables en ese sentido. Creemos que igualmente hay que tener en cuenta también los contextos históricos y por eso también reivindico la política de derechos humanos en ese sentido, pero creemos que hoy por hoy esa política no se vio reflejada con la cuestión puntual de Venezuela. Me quedó una parte que no la dije, pero obviamente no apoyamos una intervención militar. Creemos que en Venezuela tiene que haber una solución pacífica, que todas las instancias de diálogo entre el gobierno y la oposición, una de las cuales el Papa está involucrado, no tuvieron ningún resultado y no tuvieron avances específicos. Entonces soy el pueblo venezolano el que pide elecciones libres y democráticas. Muchas gracias y ahora pasamos a Juan, le va a preguntar a Ramiro. Sí, si consideran que en el gobierno de Bolsonaro existe las posibilidades de una amenaza a la democracia en Brasil. No quiero juzgar a un individuo, quiero juzgar a un país. O sea, Bolsonaro termina siendo el presidente, hoy es un presidente democrático. Los riesgos siempre existen, porque el problema a veces lo tenemos los seres humanos. Para poder superar esos riesgos de los seres humanos, lo que tenemos que hacer es respetar la democracia. ¿Cómo la respetamos? En primer medida, empezando desde nosotros mismos.
Creo que nosotros como país tenemos que seguir sustentando un sistema democrático cada vez con más alternancia en todos los ámbitos para poder dar el ejemplo. Pero si nosotros ponemos en discusión la democracia, vamos a estar llamando de vuelta al pasado. Y el pasado claramente simplemente es eso, pasado. Gracias. Y finalmente, Florencia, por favor, para preguntarle a Lucía. Bueno, Luz, confieso que te iba a hacer la pregunta de Venezuela, pero me alegra que... No, pero ya lo contestaste, que para vos sí es una dictadura, así que contenta de escuchar eso. Entonces, voy a ir por el lado del acuerdo de Mercosur, Unión Europea, preguntarte un poco tu opinión, más si quieres extenderte sobre eso, y también qué opinión te merece la declaración del precandidato a presidente Alberto Fernández cuando se firmó el acuerdo. Bien, igual estaban bien ambas, así que te agradezco. Ambas preguntas. Respecto, bueno, Alberto Fernández fue claro en que en principio hay que conocer las cláusulas del acuerdo y que por sobre todas las cosas, digo, lo que nos preocuparía son las concesiones que se puedan haber hecho. Vos misma decías que el acuerdo Unión Europea-Mercosur se viene discutiendo hace muchísimos años, todos los que estamos acá sabemos eso, pero lo cierto es que si finalmente se llegó a un acuerdo, en gran medida tendrá que ver con algunas concesiones y a mí particularmente me preocupan. No me parece que sea casual que las centrales sindicales, tanto acá como allá, hayan salido a expresar su preocupación respecto a este preacuerdo. En principio, por ahora lo que tenemos es una presentación que circuló de alguna manera, pero en principio no conocemos la redacción más jurídica del acuerdo y eso me parece fundamental. Por lo poco que sabemos, entendemos que es un acuerdo que en principio no contempla ni refleja las asimetrías entre nuestras economías y las de la Unión Europea. Vos misma hablabas de los plazos que están contemplados, pero lo cierto es que aún hablando de 15 o 20 años, pretender que quitarle los aranceles a los productos industriales que vengan de Europa no es una amenaza para nuestra economía, me parece un poco ingenuo, me parece que de hecho lo va a hacer y que por eso hay tanta preocupación. 10 segundos. Bueno, esto, en principio, preocupación. Me parece que, así como es un acuerdo que se viene negociando hace muchos años, el hecho de que se haya finalmente celebrado, primero, que no es una garantía, y en segundo lugar, que mucho menos es necesariamente un éxito electoral como se pretendió presentar, que me parece que ahí es donde surge la confusión, ¿no? Intentar presentar un preacuerdo del cual todavía no sabemos mucho como un éxito en términos de lo que se viene ahora, que son las elecciones, me parece por lo menos irresponsable y habrá que conocer el contenido para poder resolver qué hacer. Veo compleja su aprobación si los términos son esos, pero bueno, lo veremos. Bueno, muchas gracias.